Buenas, ¿cómo andan? Estoy feliz porque hoy es la primera vez que podemos hacer vivo a la par en Instagram y en TikTok. No lo estábamos haciendo, no lo estábamos pudiendo hacer porque no llegaba con la cantidad de seguidores de TikTok. Hemos llegado, así que muchas gracias a todos los nuevos seguidores. Estoy súper feliz de que podemos estar haciendo este vivo en las dos redes. Así que si me ven que miro para un lado o para el otro, no es que me volví loca, es que estoy con dos celulares para poder hacer el vivo tanto en TikTok como en Instagram. ¿Qué es este vivo? Es vivo de cómo vivir de la profesión y no morir en el intento. Es la clase número 4 que tenemos de estas clases que estamos dando todos los martes a las 7 de la tarde. Así que no se lo pierdan, todos los martes a las 7 de la tarde, tanto en TikTok como en Instagram, vamos a estar con De la Facu punto al hecho en estas sesiones que yo llamo cómo vivir de la profesión y no morir en el intento. Gala, ¿qué haces en este vivo? Vos no sos abogada, no querés ser abogada, no querés tener un estudio. Ay, por favor, esas amigas que te apoyan en todo, tengan galas en su vida. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo los agarra este frío? Estoy harta desde el frío, no quiero más que venga un poquito el calor, porque encima los mosquitos no se fueron, así que tenemos frío y está lleno de mosquitos, es todo un desastre. Cuéntame desde dónde nos siguen. Pensá que no me animé a saludarte en un encuentro de unas chicas. ¿Qué encuentro? Suena polémico, o sea, si mi esposa está viendo este vivo y vos decís encuentro de chicas, creo que me voy a divorciar. Así que, ¿de qué encuentro me estás hablando? Y me hubiese saludado. Yo les cuento nada más que tal vez quedo en shock porque no sé manejar muy bien cuando me saludan. No es que soy una ortiga, es que quedo en shock realmente. Quedo como, hola, y no sé bien reaccionar, pero no me molesta para nada que me saluden. De hecho, me encanta. Así que si me ven, me pueden saludar. No hagan lo que hizo una vez una señora que me encajó un beso de prepo. Yo pensé que me estaban robando, me pegué el cagazo en mi vida. Pero si me dicen, hola, ¿cómo estás? Estamos bien. Bueno, volviendo al tema que nos compete, les comentaba, hoy es la clase número 4 de esta serie de clases que es cómo vivir de la profesión y no morir en el intento. Muchos me estuvieron preguntando si las clases anteriores se pueden ver. Lamentablemente no, las clases anteriores no se guardan en Instagram, solo se pueden ver por 24 horas, es decir, que la clase de hoy va a estar disponible hasta mañana, más o menos hasta ahora, entre las 7 y las 8 ya la damos de baja. No desesperen que en las próximas clases les voy a estar contando la forma que tenemos para que puedan ver todas las clases que se perdieron, pero bueno, no se pierdan más de ahora en adelante, porque como les digo, guardadas en Instagram no quedan y no es que después van a aparecer en Instagram. Para comenzar les cuento, yo soy Melina Rabalchi, si no me conocen, soy abogada, tengo un estudio propio hace más de 10 años y hace más o menos 1 año y medio, 2 años que soy la creadora de Del Derecho al Hecho. Actualmente estoy manejando De la Facu al Hecho, este Instagram es exclusivo para estudiantes de abogacía, abogados recibidos hace poco, abogados recibidos hace bastante, que tengan ganas de explotar lo más posible su estudio jurídico, así que lo que vamos a ver a lo largo de estas clases es justamente esto. Cómo explotar lo mejor posible mi estudio jurídico para facturar cada vez más trabajando de la manera más inteligente posible. ¿Quién quiere tener un estudio jurídico? Comente en los comentarios yo quiero un estudio, yo ya tengo un estudio, yo sueño con mi estudio y demás, así vamos comenzando con las charlas. En el día de hoy, la idea es hablar de la oficina. Yo tenía pensado hablar otro tema en la clase número 4, pero en la clase anterior salió este tema, había muchas dudas al respecto, así que dije, bueno, vamos a hablar de lo que realmente le genera duda, que es la oficina. Con lo cual, vamos a ver de qué se trata esto. ¿Un estudio jurídico tiene que tener sí o sí oficina? ¿Puedo tener un estudio jurídico sin oficina? ¿Hay posibilidades? ¿Tengo que decir, listo, este es mi estudio y nada más? ¿Hay plan B? Y demás. Todo eso lo vamos a estar viendo en el día de hoy. Como yo digo siempre, estos son los puntapiés inicial. A lo largo de todos los martes vamos a ir indagando cada vez más en cada uno de los temas que se van tratando, porque es muy difícil que podamos abarcar todo junto en un solo martes. Así que vamos viendo de a poquito, todos los martes a las 7 de la tarde, cómo podemos hacer para que cada uno de ustedes tenga el estudio que quieren tener. En la primera clase yo les había pedido a cada uno, que lo voy a volver a pedir porque por suerte cada vez somos más, que piensen qué meta tienen ustedes, con qué sueñan. ¿Cuál es, obviamente con qué sueñan hablando de la profesión? ¿Cuál es esa meta que tienen que quieren cumplir? ¿Quieren tener su propio estudio? ¿Quieren ser sus propios jefes? ¿Quieren trabajar para un estudio pero tener algunas causas? En base a cuáles sean sus deseos, nosotros vamos a ir trabajando para que los puedan cumplir y que estén cada vez más cerca de cumplir esa meta. Así que vamos a arrancar un poquito contando mi historia. Obviamente, como yo siempre digo, que sea mi historia no significa
que sea lo que le tenga que pasar a todos, ni que a todo el mundo le funcione lo mismo, pero a mí la realidad es que me funcionó bárbaro. De hecho, como conté al principio, tengo un estudio hace 10 años, tengo el estudio desde que tenía 24 años, empecé muy pendeja, obviamente por ser muy pendeja y no tener experiencia me mandé un montón de cagadas, pero a raíz de esas cagadas aprendí también un montón. Con lo cual la idea es no solo contarles el éxito y miren qué bien que me fue, sino que contarles también miren qué mal que me iba o miren qué boludeces que hacía y demás, porque quien haya tenido una vida profesional sin errores les está mintiendo. Con lo cual, en estas clases nosotros siempre vamos a ver el lado B de la profesión, el lado real, lo que realmente pasa en los hechos. Cuando yo empecé, esto obviamente estamos hablando antes de la pandemia, mi estudio está más o menos empezando a existir desde el 2013, imagínense que estamos hablando muchos años antes de la pandemia, no existía la idea de tener un estudio jurídico y no tener una oficina. Y realmente no existía. Si ustedes me preguntaban a mí si yo podía tener un estudio y no tener una oficina, les iba a decir que no rotundamente, pero no iba a aceptar que tengamos ningún tipo de debate al respecto. La respuesta era no, porque ¿dónde voy a atender a los clientes? ¿Dónde voy a tener los documentos? ¿Dónde voy a guardar las millones y millones y millones de carpetas que tenemos que tener los abogados si nos va bien en el ejercicio profesional? Y esto hubiese sido mi respuesta, y entiendo yo que la respuesta de casi todos los abogados que ya estaban ejerciendo. Atender a alguien virtual parecía una locura de otro mundo. Yo empecé a tener amigas que trabajaban de manera remota y cuando surgían las charlas en cenas y demás me decían, pero vos no podés, no. Y era el no más rotundo del mundo. Cuando yo comencé a trabajar con mi estudio propio, trabajaba en relación de dependencia. Entonces fui teniendo algunos clientes que podía atender de manera independiente, o sea, eran casos míos que atendían en la oficina de mi jefe porque teníamos buena onda y estaba todo bien, pero yo tenía en la cabeza que necesitaba un estudio sí o sí. Con lo cual, lo que hice yo fue empezar a ahorrar plata de cada caso que tenía para poder tener la oficina. Y así fue que conseguimos la oficina. Alquilamos la oficina y no íbamos ni 3 horas por día. ¿Por qué? Porque trabajábamos en relación de dependencia hasta las 5 de la tarde, a las 5 ponele que podíamos ir hasta las 6, 7, y después nos íbamos a seguir trabajando en nuestras casas porque era muy tarde para seguir en el centro. Con lo cual, mucho tiempo de la oficina yo la tuve, simple hecho por la circunstancia de que la tenía que tener, pero no le daba utilidad. Y uno dirá, uy, bueno, pero igual no pasa nada. Y más o menos no pasa nada. ¿Por qué? Yo tenía un alquiler, tenía que pagar expensas, tenía que pagar la luz, tenía que pagar internet, agua, ABL, o sea, todo lo que uno tiene que pagar para tener una oficina yo lo pagaba y realmente no le daba el uso que le tenía que dar. Hoy por hoy, mirando para atrás, yo puedo decir, esa oficina la podría haber no tenido. ¿Por qué? Porque me generó más gastos que otra cosa. Después, obviamente, yo renuncié y le di todo el uso que le podía dar, pero hasta que renuncié pasaron bastantes meses en los cuales yo tenía un gasto fijo que no tenía sentido que tenga. Entonces, si ustedes me preguntan hoy, ¿es obligatorio tener un estudio jurídico? ¿Es obligatorio tener una oficina para tener un estudio jurídico? Mi respuesta es que no. Hoy por hoy yo hasta les recomiendo que si recién están empezando, en lo último que piensen es alquilar su propio estudio jurídico. Porque lo peor que podemos hacer es llenarnos de gastos cuando todavía no tenemos ingresos. Nosotros somos profesionales, somos abogados y demás, pero lo primero que somos trabajadores. Y para que un negocio sea exitoso, tengo que tener más ingresos que gastos. Si yo todavía no pude hacer la rueda de clientes y ya me meto en una oficina, ¿qué tengo? Más gastos que ingresos. Con lo cual me va a ser muy difícil que me vaya bien de manera rápida. Después, obviamente, esperemos que todo prospere y yo pueda hacer el círculo. Pero todo el tiempo que no lo pude hacer es plata que voy a estar perdiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Lo primero que tenemos que saber es que hoy por hoy un estudio jurídico es un abogado, ganas de laburar, una computadora y un celular. Y con eso ya tenemos un estudio. Porque las reuniones son virtuales. Las audiencias en su mayoría son virtuales. Y si no son virtuales tampoco necesito tener un estudio porque las audiencias son en el juzgado. Si el cliente tiene que firmar algún tipo de documentación y demás, tengo alternativas. Puedo ir a los colegios de abogados que por lo general tienen zonas para profesionales. Hay oficinas que se alquilan por hora. Hay oficinas que se alquilan por día. Hay colegas que alquilan sus propias oficinas. Y si no, también me puedo juntar en un bar. Yo muchas veces, con estos primeros clientes que tuve, lo que hice fue decirles, uy, mirá, justo están arreglando la luz del estudio y nos tenemos que juntar en este bar
para que me pueda firmar la documentación. Y no pasaba nada y la gente iba al bar igual. Obviamente yo, por una cuestión de que yo sentía que necesitaba un estudio, les decía que la luz del estudio la estaban arreglando y por eso no podían ir al estudio. Pero la realidad es que nunca nadie me preguntó cuál era la dirección exacta de ese estudio que yo decía que estaban arreglando la luz. Obviamente tenemos que tener un lugar físico, porque yo cuando tengo un expediente tengo que constituir un domicilio, pero también hay casilleros que uno paga para constituir ese casillero como un domicilio en las demandas, contestaciones de demanda y demás. Entonces, lo importante es que siempre tengamos una alternativa. Si yo no voy a tener un estudio, que como digo, para empezar lo aconsejo, tengo que tener esta alternativa. Tengo que saber que va a haber clientes que tal vez me exigen una reunión presencial. Y ahí va a depender, la realidad es que va a depender de qué cliente es para ver si yo me voy a molestar en buscar la manera de tener una reunión presencial o no. ¿Y de qué depende de esto del cliente? Y si el caso es muy redituable o no. Si viene un cliente con 30 años de antigüedad laboral y yo voy a mover cielo y tierra para poder tener una reunión presencial si ese cliente me la está exigiendo. Ahora, si viene un cliente que trabajó 4 meses y tal vez yo digo, mirá, me va a hacer más quilombo buscar una oficina que decir yo atiendo de manera virtual, si te gusta bien, no te gusta, mala suerte. Entonces ahí siempre nosotros tenemos que ir jugando con eso. Las reglas de nuestro trabajo las ponemos nosotros. Nosotros decidimos si yo voy a atender de manera virtual, si voy a atender de manera presencial, si voy a atender virtual y presencial. No es el cliente el que pone las reglas de nuestro trabajo. Somos nosotros los que ponemos las reglas de nuestro trabajo y si al cliente le gusta, trabajará con nosotros. Si al cliente no le gusta, trabajará con otro colega que trabaje de una manera que se acerque más a lo que ellos quieren. Lo que nosotros tenemos que saber, que es algo que yo aprendí con muchos años de experiencia, es que nunca vamos a dejar conformes a todos. Jamás. Entonces hay que dejar de intentarlo. Yo tengo tengo clientes que no quieren saber de nada con reuniones virtuales y tengo clientes que no quieren saber de nada con reuniones presenciales. Entonces imagínense si yo voy a tener que armando mi política de trabajo en base a lo que cada cliente o futuro cliente quiere tener. Yo armo mi política de trabajo y obviamente, como venimos diciendo, con algún tipo de plan B en caso de que ese plan B valga la pena. Yo tengo el estudio, mi estudio queda en La Valle y Callao, mi socia va casi todos los días al estudio, tenemos reuniones presenciales, pero yo personalmente no debo ir al estudio más de una vez en 3-4 meses, yo debo ir una vez cada 3-4 meses. Y voy a hacer sociales, voy a hablar con las empleadas, voy a ver la oficina, a ver cómo está. Todas mis reuniones, que tengo más de 10 reuniones por día, son virtuales, absolutamente todas. Y la gente acepta las reuniones virtuales. Cuando no las aceptan, ofrecemos la reunión presencial si el caso lo amerita. Si el caso no lo amerita y a mí me va a generar más dolor de cabeza que otra cosa, le decimos que nuestra manera de trabajar es virtual. Que si le gusta, genial, y si no le gusta, lamentablemente es nuestra manera de trabajar. Obviamente sin soberbios, o sea, yo no le digo al cliente, vos sos un boludo porque no querés la reunión virtual. Yo lo acepto y lo respeto. De hecho, no sé, hay médicos que atienden de manera virtual que tal vez a mí no me copa tanto que sea virtual y quiero presencial, o mismo al revés. Hay médicos que quieren presencial y yo digo, no, yo quiero virtual porque no tengo ganas de ir hasta tu consultorio para que me des una orden médica y nada más, voy presencialmente cuando ya me haya hecho los estudios. Son cosas que me pasan a mí, o sea, no con abogados, sino con otras ramas de distintos profesionales. Entonces tenemos que entender que con los clientes pasa lo mismo. Va a haber clientes que quieren una cosa y va a haber clientes que quieren otra completamente distinto. Nosotros tenemos que adaptarnos a lo que nosotros queremos y a lo que nosotros nos va a facilitar. Ahora, ¿esto significa que nunca hay que tener una oficina? Y la realidad es que yo no sabría qué contestarle. Yo creo que sí está bueno tenerla. Me parece que es cómodo tenerla. Y hay cuestiones donde también, por ejemplo, para que el cliente te pague, por lo general los pagos suelen ser una parte en efectivo, hay adelanto de gasto y demás. Es más cómodo una oficina. Porque si yo te tengo que citar en un bar, tal vez eso es un quilombo. Si tengo que coordinar con algún colega, o estas oficinas que alquilan por hora, por día y demás, tal vez me es más engorroso. Tal vez yo prefiero tener un espacio para no trabajar en mi casa. Muchas veces pasa que los profesionales tienen familia, tienen hijos y demás, y termina siendo un quilombo trabajar desde la casa. Entonces, no es que tener una oficina está mal, es que yo no lo recomiendo al principio. El otro día, que a raíz de esto surgió esta clase, una chica me dijo, yo quiero poner mi estudio jurídico, ya estoy ahorrando para la oficina. Y yo le dije, hey, pará. Lo que tenemos que saber es que podés ahorrar, que está perfecto, pero eso no te puede frenar. No podemos frenar nuestros proyectos porque no tengo la oficina. Yo tengo que empezar a trabajar porque tengo un montón de alternativas y ese trabajo me va a ser más fácil si yo decido tener una oficina, poder tenerla. Ahora,
¿Cómo hice yo para poder tener la oficina? Lo que hice yo fue lo siguiente. De los honorarios que yo ganaba, el 30% se ahorraba. Pero acá los quiero poner en un contexto de mi vida porque si no sería injusto no decirlo. Yo cuando empecé vivía con mis viejos, tenía 23, 24 años, vivía con mis viejos, no tenía que aportar guita en mi casa. Yo la guita que generaba era para mis gustos, para mis compras, para mis viajes, para mi estudio, pero no es que yo tenía que pagar un alquiler o comida y demás. Entonces yo no tenía otros gastos, los gastos que yo tenía eran los que yo podía generar. Entonces tenía la posibilidad de ahorrar ese 30% y aparte trabajaba en relación de dependencia. Entonces a mí me ingresaba un sueldo fijo todos los meses y cuando me dejó de entrar ese sueldo fijo es porque yo ya tenía la espalda. Entonces 30% de lo que me entraba sí o sí se ahorraba. El resto era para mi socia, para mí y demás. Pero el 30% se ahorraba. Eso nos dio un colchón de plata que estaba pura y exclusivamente destinado a ese estudio. En ese momento no era para tener un respaldo, era únicamente para poder alquilar la oficina. Entonces, con el correr de los meses nosotros pudimos ir teniendo la espalda suficiente para poder entrar en ese gasto. Cuando dijimos, sí, ahora vamos a hacer esto, es decir, ahora nos vamos a meter en la oficina, cuando ya habíamos juntado 6 meses de plata, en el cual si al estudio no le entraba un peso, podíamos mantener todos los gastos de la oficina. Hasta que no tuvimos esos 6 meses, no nos metimos en el alquiler. ¿Por qué? Porque después iba a ser muy difícil poder sostenerlo, porque les estoy hablando de que esto fue casi al principio de mi carrera como profesional independiente. Entonces no tenía un círculo de clientes. ¿Cuál es la pregunta que más se repite? ¿Cómo voy a saber cuánta plata me va a entrar por mes? Y la realidad es que vos podés tener un aproximado, pero no podés saber los meses siguientes. ¿Por qué? Les voy a hablar de mi experiencia en lo que me parece más fácil, que es derecho laboral. Yo, cada vez que cierro un acuerdo o gano un juicio y demás, plasmo eso en un Excel. Entonces yo sé, por ejemplo, que el mes que viene me tienen que entrar, 10.000 pesos del juicio de Pepito. Y sé que el mes que viene me tienen que entrar 30.000 pesos del juicio de Pepito. Entonces, más o menos, no me acuerdo qué monto dije porque soy un desastre con la matemática, pero bueno, yo sé que el mes que viene me van a entrar 40.000 pesos. Pero yo no sé cuánto me va a entrar en julio. Yo voy a saber bien cuánto me va a entrar en julio cuando esté en junio. O en agosto cuando esté en junio, en julio. Más o menos los acuerdos se pagan por lo general en laboral entre los 30, 20, 25 días. Entonces ese es el tiempo para adelante que yo sé cuánto voy a ganar. Al principio es muy complicado, por eso es muy importante ser ordenados con la guita. Porque si yo no soy ordenado con la guita, te va a pasar que un mes sos millonario y al mes siguiente no podés pagar la luz. ¿Por qué? Porque la vida del independiente, del abogado independiente, es así. Después, por suerte, va a llegar un punto donde si tenés muchos clientes, todos los meses, mal que mal, te va a entrar plata. Pero para eso nosotros tenemos que ser organizadísimos con la guita. Para lo que es la oficina, volviendo a la charla de hoy, quédense tranquilos, igual que vamos a tener un martes dedicado pura y exclusivamente a cómo organizar la plata. Pero para lo que es la oficina, yo para poder dormir en paz y no morirme si un mes, 2 meses no me entraba plata, porque si bien ya tenía un poquito el círculo armado cuando lo alquilé, todavía no era el círculo que tengo hoy, la realidad es que dije eso, 6 meses. Entonces yo miré un alquiler, dije bueno, el alquiler, en ese momento si les digo el precio se mueren porque el alquiler era menos de 2.000 pesos. Pero bueno, yo dije 2.000 pesos por 6 meses, más o menos cuánto estaba internet, de las expensas y demás. Yo decía que tenía que tener, por ejemplo, 60.000 pesos de esa plata, de la plata de ese momento. Cuando lo junté, dijimos, bueno, ahora vamos a alquilarlo. Pero estamos hablando de un contexto completamente distinto. Como les digo, estamos hablando de un contexto donde la oficina era indispensable completamente. Hoy, para mí, no vale la pena que ustedes se metan en esos gastos si todavía no tienen varios clientes. Si yo tengo 3, 4, 5, 10 clientes, ¿para qué me voy a poner los gastos de una oficina? Es mejor poder invertir en mí. ¿Cómo invierto? Con talleres, con mentorías, con membresías, con bibliografía. Tal vez si tengo un Instagram, dedicarme a, comprar un buen celular, comprar una buena cámara, o Community Manager yo no los recomiendo, pero bueno, sé que mucha gente tiene Community Manager para las redes, o invertir en Instagram o en TikTok en publicidad. O sea, me parece que hoy la plata la podemos usar para muchas cosas mejores que una oficina, que en definitiva no es fundamental. Reitero, no significa que nunca lo sea. Para mí está bueno en algún momento tenerla. Hoy hablando del 2024, tal vez hablamos en el 2026 y les digo, chicos, vendí la oficina
no tiene sentido tenerla, es un gasto al pedo y demás. Hoy por hoy me parece que sigue siendo buena. Y si no, como les digo, nosotros si tenemos clientes que no quieren reuniones virtuales, tenemos alternativas. Alquileres por hora, colegio de abogado, alquiler por día. Hay muchas alternativas hoy que podemos utilizar para poder llevar a cabo lo que son reuniones, audiencias y demás. Voy a leer un poquito. Acá dice, no logro conseguir clientes. Conseguir clientes obviamente es lo más complicado. La clase anterior, si no me equivoco, fue sobre conseguir clientes. Lo vamos a seguir viendo porque básicamente es la base de esta profesión. Necesitamos aprender a conseguir clientes. Eso no se ve en la facultad. A nosotros nos enseñan a ser abogados, pero no nos enseñan cómo conseguir clientes para ser abogados. Con lo cual, lo importante siempre es que nosotros pongamos lo mejor de nosotros para ir haciendo distintas cosas que nos vayan nutriendo como profesionales con las cosas que tal vez la facultad hace agua. Y no hay una facultad en especial que haga agua, la realidad es que hoy por hoy la hacen todas. Algunas yo vi que empezaron a dar algunos tipos de clases de marketing jurídico, que me parece buenísimo, pero no sé si va a alcanzar para que la gente sepa conseguir clientes cuando salen. Vos salís al mundo real del profesional y decís, bueno, ahora que alguien venga a traerme clientes, y no termina pasando. En fin, en definitiva, como les digo, la oficina me parece que por el momento pueden prescindir tranquilamente. Lo que nosotros tenemos que saber es que más allá de las reuniones que podemos tener, nosotros vamos a tener un montón de trabajo. Vamos a tener documentación, vamos a tener escritos, vamos a tener un montón de cosas. Hay muchas cosas que hoy por hoy son virtuales y hay muchas cosas que siguen siendo formato papel. Por ejemplo, si el cliente me trae un acta de matrimonio, una sentencia, o me trae, por ejemplo, el alta médica, una fotocopia de DNI, o sea, hay muchas cosas que todavía puede ser que el cliente nos dé en formato papel. Yo tengo que ser súper prolijo. Entonces, no tener una oficina no significa no tener un lugar de trabajo. Yo tengo que tener un lugar de trabajo en mi casa, ordenado, donde yo sepa dónde están las cosas, porque si yo a un cliente le pierdo la documentación, me va a matar, y con justa razón. Entonces, no tener un estudio es una cosa. Yo no tengo la oficina, genial, dejamos la oficina de lado por un ratito. Tengo que tener en mi casa un lugar donde trabaje y que sea un lugar donde pueda trabajar de manera cómoda. No puedo tener un lugar donde, por ejemplo, trabaje yo, pero mi pareja también, y las carpetas las agarre todo el mundo, y si tengo nenes chiquitos que agarran las carpetas para dibujar. Eso no puede pasar porque ante todo somos profesionales y le debemos a nuestro cliente trabajar de manera profesional. Entonces, si ustedes van a optar por no tener oficina, como reitero, que se los recomiendo, tienen que optar por ver de qué manera van a ser lo más prolijos posibles en su trabajo, en su casa o en el lugar donde ustedes trabajen. Lo que lo más fácil va a pasar siempre es tener una biblioteca donde tengamos carpetas con los 2 o 3 cosas que tal vez siguen siendo en formato papel. La realidad es que hoy cada vez es menos formato papel. Antes nosotros gastábamos, no se imaginan la cantidad de guita que gastábamos en carpetas. Real comprábamos de a 100 carpetas cada 2 o 3 meses. De la cantidad de laburo que teníamos por suerte, pero era todo escrito, todo documentación, todo, que no se podía hacer nada en carpeta digital. Hoy la realidad es que creo que no compramos carpetas ni sé desde cuándo. Debemos comprar una vez por año, me parece, 100 carpetas y nos dura todo el año, porque en la mayoría de los casos no abrimos carpeta física, abrimos carpeta únicamente virtual. Entonces, tenemos que tener un lugar prolijo donde sepamos dónde está la documentación, donde no se corra riesgo de perder absolutamente nada. Piensen que ustedes van a estar trabajando constantemente con información sensible, que no está bueno que esto se pierda, que lo agarre cualquier persona y demás. Y por otro lado, tenemos que ser súper prolijos con el estudio virtual. ¿Y por qué digo virtual? Porque en verdad el estudio somos nosotros, pero tenemos que ser súper prolijos con eso, con los vencimientos, con los escritos que hago, con las presentaciones. Yo, por ejemplo, uso el Desk Doctor. Yo puedo quedarme sin oficina física, pero no me puedo quedar sin Desk Doctor. Ahí directamente tengo todo mi estudio. Yo no me acuerdo qué tengo que hacer mañana. Yo, para saber qué tengo que hacer mañana, entro al Desk Doctor y miro cuál es mi agenda, y absolutamente todo lo que los clientes me mandan, yo lo subo a cada carpeta que tiene su cliente en mi base de datos. Entonces, no tengo que estar yendo a buscar la documentación todo el tiempo. A mí me dan documentación, la escaneamos, la subimos a la carpeta y nos olvidamos de esa documentación hasta que, si la necesitamos para alguna presentación o el cliente nos la pide y demás. Entonces siempre está bueno tener una base de datos que les Doctor o la que ustedes quieran utilizar, que
me sirva para poder tener mi estudio de manera virtual lo más organizado posible. Porque la realidad es que la virtualidad es hermosa, pero antes yo agarraba las 50 carpetas que tenía en trámite y revisaba una por una y no se me pasaba nada. Como hoy no hay carpeta física, corremos más riesgo si no somos prolijos de que se nos pase algún juicio. Puede pasar, ustedes pueden decir, uy, no, es imposible. Puede pasar. Cuando tenemos 10 casos parece que no, pero cuando tenemos más de 1000 casos, puede pasar que se te traspapele algo, te olvidaste de anotar o lo que sea. Entonces, nosotros usamos el Lex Doctor como base de vida. De hecho, una de las clases que vamos a dar va a ser del Lex Doctor, cómo subir las cosas, cómo se usa, qué es y demás. Pero tienen que saber que eso es para que nosotros seamos lo más prolijos posible. Cargamos los vencimientos, cargamos las reuniones, cargamos las audiencias, cargamos absolutamente todo. ¿Por qué? Como les digo, la virtualidad es hermosa, pero genera en algunos momentos un riesgo mayor a algún tipo de error. La manera de perder esa posibilidad de error es teniendo el expediente de manera digital súper prolijo. Ahora, denme un segundito. Que estoy leyendo una pregunta. ¿Cuándo decidiste dejar la relación de dependencia? Estoy en la misma, el titular del estudio es mi padre, pero quiero llevar mis propios clientes. Yo decidí dejar trabajar en relación de dependencia. Más o menos la situación fue similar a la oficina. Cuando yo, Melina, no el estudio, cuando yo, Melina, tenía 6 meses de mis gastos cubiertos, cosa de que si no me entraba un peso yo podía vivir igual, y ya tenía un caudal de trabajo que no era sostenible entre la vida en relación de dependencia y la vida como abogada independiente, ahí dije, hasta acá. Pero siempre que demos un paso tenemos que estar preparados. Yo no puedo decir, el 1 de junio dejo de trabajar en relación de dependencia si no tengo plata ahorrada. No lo hagan. La organización es fundamental. De hecho, lo vamos a ver en una de las clases, cuando más o menos está bueno dar el salto. No significa que no hay que dar el salto hasta no estar 100% preparado, significa que no puedo dar un salto al vacío. Si yo doy un salto al vacío, mi vida profesional va a ser horrible. Yo tengo que dar un salto a algo lleno. Yo tengo que saltar a la pileta sabiendo que hay agua. Eso no significa que no sea difícil, no significa que me puedo estrolar, pero una cosa es estrolarme porque tuve mala suerte y otra cosa es estrolarme porque tuve malas decisiones. No nos podemos dar el lujo de tomar malas decisiones. Nos podemos dar el lujo de tomar una buena decisión que tal vez no se pudo ejecutar como yo lo había soñado, pero a mi entender tener 6 meses cubiertos es un buen número. Yo tengo 6 meses sabiendo que, pase lo que pase, me entre plata, no me entre plata, yo voy a poder seguir comiendo, siguiendo pagando el alquiler y demás. Cuando yo pasé a trabajar en relación de dependencia, a trabajar sola, ya vivía sola. Entonces, ahí ya no era lo mismo que les contaba cuando puse la oficina. Yo puse la oficina viviendo con mis viejos, pero dejé de trabajar en relación de dependencia viviendo sola. Ahí las cosas hicieron así. Yo antes decía, bueno, si me entra plata, y acá era, me tiene que entrar plata o me tiene que entrar plata. Entonces, 6 meses que yo me quedé tranquila, que si me entraba plata o no me entraba plata, podía seguir viviendo. Así que lo primero que yo haría es esto, un ahorro para el estudio y un ahorro personal, pero como les digo, quédense tranqui que eso lo vamos a seguir viendo en las próximas clases de los martes. Cuando estudiabas, ¿trabajabas? Si la respuesta es sí, ¿cuántas horas? Sí, yo siempre trabajé. Desde segundo año que trabajé y siempre trabajé 8 horas. Yo lo recomiendo sobre todo. Para mí lo más importante es trabajar mientras estudiamos. Obviamente ahora es más difícil por lo que yo siempre explico de que la tarea del procurador ya no existe, pero la realidad es que es fundamental para mí porque es lo que te da la experiencia. Todo esto que estamos contando en este martes, en los martes anteriores, en los martes que van a venir, es lo que uno aprende laburando. Obviamente lo estamos dando a mayor escala porque la idea es que ustedes puedan poner su propio estudio jurídico y cuando uno labura el jefe no le enseña cómo poner su propio estudio jurídico, pero todas estas son cosas que con experiencia se pueden nutrir y se pueden aprovechar muchísimo más. Por acá me preguntan si creo necesario tener un gestor judicial. ¿Qué sería un gestor judicial? No sé bien a qué te referís con gestor judicial. Si es alguien que trabaje por mí, no. O sea, si tenés muchos clientes, sí. Pero ahí yo evaluaría contratar a un empleado o algo así. No sé bien a qué te referís con la figura del gestor jurídico. No sé si es algo nuevo que me quedé en los tiempos y no conozco, pero no sé bien a qué es. Pero como les dije cuando hablamos de la oficina, esto se traslada a todo. Menos gastos tenga yo, más fácil va a ser mi vida profesional al principio. Entonces, si a un gestor yo le tengo que pagar para que haga el trabajo que yo puedo hacer, y lo hago yo. Piensen que estamos hablando de que estamos recién arrancando. Yo no es que voy a empezar de 0 a 100 expedientes. Si yo tengo 5, 10, 15, 20, 25, 30 expedientes, la realidad es que no hay motivo para que yo no pueda hacer casi todo sola.
Más expedientes también, pero la realidad es que no sé bien a qué te referís con lo del gestor. Yo trabajo, pero solo hago tarea de llevar papeles hace 4 meses, pero siento que no aprendo más. No sé qué hacer, la verdad, y habría que ver un poquito de qué trabajás. Te recomiendo que te sumes a todos los martes para que puedas ir aprendiendo y poder poner tu propio estudio jurídico. Les Doctor es el mejor para tener todos los expedientes ordenados, sí. Yo siempre digo que yo no vivo sin Les Doctor, de verdad. No es canje, porque tengo Les Doctor hace 10 años o más. Tengo Les Doctor desde el 2013. Y yo no me imagino cómo... Tengo una amiga que no tiene Les Doctor. Yo no entiendo cómo vive. Real, no entiendo cómo hace los escritos, no entiendo cómo no se le pasan las audiencias, cómo sabe las reuniones. Pero bueno, eso lo vamos a seguir viendo con el correr de los martes, que como les digo, ahora sí lo puedo decir, de hecho está el Les Doctor escribiendo por ahí. Vamos a tener una clase privada con Les Doctor para que nos enseñen bien a usarlo, más allá de la clase que vamos a tener nosotros de los martes a las 19, donde vamos a contar algunas cositas del Lex, más videos que vamos a ir subiendo, pero en la membresía que estamos preparando vamos a tener una clase especial solo de Les Doctor para que lo aprendan a usar, porque primero que es fundamental si quieren trabajar de manera independiente, y segundo, en la mayoría de los trabajos hay que saber usarlo, así que es de suma utilidad. ¿Cómo podemos armar la biblioteca jurídica solo con los libros de las ramas del derecho que vamos a ejercer? Comprando los libros. No entiendo, perdón, no entiendo bien esa pregunta. Y no sé qué le pasó. Paren un segundo, porque se me unió alguien. Se me unió alguien al vivo de TikTok, no sé por qué. Alguien decidió que estaba bien que se una. Ahí creo que la saqué. Si no, bueno, hay alguien unida, pero no es parte de mi estudio. Bueno, vamos terminando con la clase de oficinas. Como les digo, vamos a ir haciendo otras clases porque quiero que veamos bien la parte económica de poner una oficina para que podamos seguir viendo si la pongo, si no la pongo y demás. Así que nos vemos los próximos martes. Acá me preguntan si dicto algún taller de derecho laboral donde es el proceso de reclamo ante la ART. Sí, el taller de ART, la parte administrativa, es decir, comisiones médicas, se larga en junio. En junio lo estamos largando. Así que estén atentos que lo vamos a estar informando por las redes. Es un taller súper completo que explica absolutamente todo lo que tenés que hacer para poder tener un caso desde el principio hasta el final de la comisión médica. Dicho esto, les agradezco un montón de verdad que se hayan sumado. Como siempre les voy a pedir si pueden comentar los videos, compartirlos, poner like y demás para ayudar a llegar a más colegas, a más estudiantes y demás para que cada vez en los vivos podamos ser más los que participamos. Si quieren estar en el grupo de WhatsApp, los datos están en el perfil. El grupo es para avisar cuando estamos con los vivos. Y recuerden que el vivo queda grabado solo por 24 horas, así que si no lo pudieron ver todo y demás, pueden escribir al WhatsApp y les vamos a pasar el link mañana. Si no, igualmente queda grabado por 24 horas. Les mando un besito, mil gracias y nos vemos el martes que viene.